Los tres hombres que aparecen en la Biblia y nunca murieron. Enigmas bíblicos revelados. La Biblia, uno de los textos religiosos más antiguos y venerados del mundo, está repleta de historias fascinantes y misteriosas. Entre ellas se encuentran los relatos de tres hombres que, según la tradición bíblica, nunca murieron. Estos personajes enigmáticos han dejado perplejos a estudiosos y creyentes por igual, generando todo tipo de especulaciones e interpretaciones a lo largo de los siglos. En este video exploraremos las historias y el significado detrás de estos tres hombres, arrojando luz sobre estos interrogantes de la Biblia. Elías, uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento, también es conocido por no haber experimentado la muerte. Según el libro de Segunda de Reyes, Elías fue llevado al cielo en un torbellino, mientras su sucesor, Eliseo, lo observaba. Esta narración ha llevado a diversas teorías y debates sobre el destino de Elías y su significado simbólico en la tradición judía y cristiana. Algunos consideran que su ascensión al cielo es un signo de su santidad y la continuidad de su misión profética. Elías, durante uno de los peores periodos de Israel, Dios lo llamó en esos tiempos. Israel tenía uno de los peores reyes y su nombre era Acab. Elías, uno de los más grandes profetas de Israel, y el libro de los reyes cubre más de su vida que la de la mayoría de los reyes mismos. Y a pesar de que no hay ningún libro escrito en su honor, se tienen muchos detalles sobre su vida. Su encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo lo hizo más famoso. El rey Acab había introducido la idolatría en el pueblo de Israel, en donde se suponía que ellos solo debían adorar a Dios, ya que los israelitas eran su pueblo y por esa razón Israel estaba sufriendo como resultado de un mal gobierno. Pero Elías, por otro lado, representaba un tipo diferente de dominio. Él no tenía conexiones ni con el establecimiento político ni con la familia real. Debido a esto, tenía la capacidad de decir la verdad al poder terrenal sin ser influenciado o corrompido. Elías era una persona audaz que hablaba sin importar quiénes estuvieran a cargo y representaba un reino totalmente diferente con un objetivo muy diferente. En ese momento Elías parecía haber alcanzado la cúspide de las aventuras de la vida, un ser heroico, casi increíble, pero humilde de corazón. Pero aún así estaba muy cerca de superar a todos los habitantes de la tierra, ya que estaba a punto de evitar la muerte. La partida inmortal de Elías lo coloca en la gloriosa categoría de salidas inmortales, aunque nunca se nos dice cuándo o cómo, pero Dios hizo esto y está claro por el contexto que le informó a Elías de su inminente partida. Dios se lo reveló a los hijos de los profetas, así como a Eliseo, el viejo profeta, amigo cercano y sucesor divinamente elegido, como veremos a continuación en Segunda de Reyes 2, versículo 1 al 12. Nos habla de la manera como Elías estaba a punto de ser elevado en el torbellino, pero su leal amigo Eliseo no lo perdía de vista. Elías había estado tratando de distanciarse de Eliseo desde Gilgal, pero su intención no era de deshacerse de Eliseo, sino de poner a prueba a su compañero cercano y su futuro sucesor. Y cuando los dos hombres llegaron al Jordán, la escena cambió abruptamente, y es ahora que viene el evento milagroso. En 2 de Reyes 2, versículos del 7 al 10, la Biblia relata lo siguiente: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Es similar al milagro que ocurrió hace siglos cuando Dios abrió milagrosamente el Mar Rojo, permitiendo que Moisés y los hijos de Israel cruzaran en tierra seca. En este caso, las aguas del Jordán se separaron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran. Luego Elías se vuelve hacia su amigo y le pregunta: ¿qué puedo hacer por ti antes de irme, antes de que el Señor me saque de esta tierra? Y cuando ellos iban hablando, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Eso
Eso debió ser una escena fantástica. Estaban caminando juntos y hablando como dos amigos cercanos, y ese gran momento debió haber sido un momento maravilloso. De la nada apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y la Biblia deja claro que esto fue en un instante. Eliseo es un excelente ejemplo y Dios siempre tiene un plan. Considera esto: Él ha tenido a sus hombres y mujeres en cada época para llevar a cabo su obra a lo largo de los siglos. Dios nunca se ha frustrado pensando ¿qué hará mi pueblo ahora que se ha ido, ahora que ya no está con ellos? Nuestro Creador, Dios, es todopoderoso y nunca le faltan provisiones. Eliseo fue sorprendido, sobresaltado por un breve momento, pero esto no duró mucho. Se agachó y recogió el manto del profeta, recordando las palabras de Elías. Cruzó de nuevo el Jordán, reclamando el poder que ahora era suyo, y comenzó su propio ministerio profético. Desde ese punto en adelante, el plan de Dios siguió tal cual Él quiso. Para Dios fue así de simple. Sale Elías, entra Eliseo, y su obra siguió según su voluntad, sin importar el hombre que la llevase a cabo, porque no es el hombre quien hace la gloria de Dios, sino Dios quien toma al hombre para su gloria. Uno de los personajes bíblicos que nunca murió fue Enoc, considerado en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Según el relato, Enoc vivió 365 años y caminó con Dios. Luego Dios se lo llevó y ya no estuvo presente en la tierra. Esta mención breve y enigmática ha llevado a diferentes interpretaciones sobre el destino de Enoc. Algunos creen que fue ascendido al cielo sin pasar por la muerte física, mientras que otros especulan sobre su papel como profeta y mensajero divino. La primera aparición de Enoc se encuentra en Génesis 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y gracias a la Biblia sabemos que su hijo Matusalén fue el hombre vivo más anciano según lo registrado en las Escrituras. También, cuando estudiamos las genealogías en la Biblia, descubrimos que Enoc era el bisabuelo de Noé. En Judas 14 dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. En este pasaje, Judas nos dice que nunca advirtió sobre el juicio venidero del Señor. Enoc fue un hombre que caminó con Dios en medio de la decadencia moral en los días de Noé, y habló del juicio venidero en una era cuando la mayoría de sus contemporáneos solo tenían el registro de su nacimiento y los hijos que también dieron a luz. Enoc fue presentado como los demás, pero su testimonio llama la atención por su descripción, que es corta pero significativa, ya que se refiere acerca de su andar íntegro con Dios. Su vida ha brindado el modelo para tantas personas a lo largo de diferentes generaciones, ya que nos enseña a buscar apasionadamente una comunión íntima y verdadera con Dios, sabiendo que al hacer esto experimentaremos a Dios de una nueva dimensión. En Génesis 5, versículos 18 al 24, dice que vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se puede decir que el caso de Enoc fue el primer rapto documentado, ya que Dios simplemente se lo llevó. La comunión fue tan intensa que la presencia de Dios solo lo envolvió y se lo llevó. En el libro de Hebreos se menciona a Enoc cuando habla de los hombres de los cuales este mundo no era digno. Hebreos 11, versículos 5 al 6 dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el segundo libro de Crónicas 16, versículo 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Con eso sabemos que mientras Dios nos ofrece su bondad para vernos crecer, lo que realmente quiere de nosotros es una respuesta honesta y sin pretensiones al amor que nos da. Enoc, según las Escrituras, no compartió el destino de Adán y el resto de sus descendientes. Él no murió. Enoc se usa como un ejemplo de rapto en el Nuevo Testamento, y uno de los objetivos de la historia es enfatizar la verdad de las Escrituras, donde nos recuerda que hay una redención final para todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Aunque la mayoría
de los creyentes fallecerán físicamente, el ejemplo de Enoc les da a los creyentes la esperanza de que finalmente triunfarán sobre la muerte. Melquisedec, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un personaje enigmático y misterioso que se dice que no tuvo principio ni fin de días. En el libro de Génesis se presenta como un sacerdote de Dios y rey de Salem, la actual Jerusalén. Además, en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento se le describe como un sacerdote eterno y figura mesiánica. La falta de detalles y su condición sin linaje conocido han llevado a diversas teorías e interpretaciones sobre su origen y papel en la historia de la salvación. Los cristianos en los últimos tiempos ahora estamos entrando en la profecía registrada. Esta es una que aún no se ha cumplido como está escrito, aunque como no sabemos el tiempo exacto en que Jesús regresará, vamos a experimentarlo. Los cristianos en los últimos tiempos experimentarán un arrebatamiento y la Biblia lo establece en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, que habla sobre la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tanto los cristianos que han muerto previamente como los que aún viven participarán juntos en este evento. Este será un acontecimiento que, al igual que a Enoc, muchos cristianos seremos arrebatados en el aire. Por lo tanto, una de las razones del testimonio de Enoc, Melquisedec y Elías es que ellos representan toda una generación de creyentes que no probarán la muerte. Los relatos de Enoc, Elías y Melquisedec, los tres hombres que según la tradición bíblica nunca murieron, han dejado una huella duradera en la religión y la cultura. Estas historias enigmáticas han intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos, generando todo tipo de interpretaciones y teorías sobre su significado y destino. Ya sea que consideremos sus historias como eventos literales o simbólicos, estos personajes nos desafían a reflexionar sobre la vida, la muerte y nuestra relación con Dios. Independientemente de las interpretaciones, su presencia en la Biblia continúa siendo un recordatorio de la rica y compleja narrativa de la palabra de Dios.